Bueno, en el video pasado vimos cómo se crea una cierta estructura de datos en forma de lista que en JavaScript se llaman arrays. En este video voy a hablar ahora de otro tipo de dato que también podemos declarar que se llaman objetos. De hecho, los objetos son supremamente importantes dentro de algunos paradigmas de programación. Hay un tipo de paradigma que llaman la programación orientada a objetos. Y pues es un tipo de programación en el que se utiliza muchísimo esta noción de un objeto para poder desarrollar software o para poder desarrollar programas. Entonces, en JavaScript hay una forma particular en la que se crean objetos y es lo que yo voy a mostrar justamente en este video. Pero un poco la palabra objeto nos sirve para pensar en qué consiste justamente este tipo de datos que se declaran como objetos en programación. Si pensamos en la vida cotidiana y en la vida real, pues podemos pensar que los objetos tienen características, ¿cierto? Que si yo tengo una guitarra, la guitarra tiene una característica y es que tiene cuerdas, pero además tiene cierto número de cuerdas, pero además la guitarra tiene un tamaño o tiene un color. Entonces podemos pensar que virtualmente en la máquina le podemos, digamos, enseñar a la máquina acerca de un objeto describiendo las cualidades que tiene. Entonces, voy a mostrar cómo se crean esos objetos aquí en JavaScript y cómo eso es importante después para poder crear bases de datos o para crear información más elaborada que las variables simples que hemos usado hasta el momento. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar perro. Y como siempre, para declarar, entonces estoy escribiendo aquí let. Luego, de perro, pues voy a poner en qué consiste o cuáles son los elementos que tiene perro. Pero como quiero que sea un objeto, entonces los objetos, a diferencia de las arrays que se hacen con corchetes cuadrados como estos, un objeto se hace con este tipo de corchetes o de llaves. Entonces todo lo que yo ponga aquí dentro de estas llaves van a ser cualidades, digamos, del objeto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir patas. Y dentro de patas puedo poner que tiene 4 patas. Ahora, aquí hay una cosa que es importante, y es que normalmente cuando uno declara información dentro de variables, uno utiliza un igual, porque ese igual implica una asignación de un valor. Pero cuando yo estoy hablando de cualidades de un objeto de programación en JavaScript, tengo que usar unos 2 puntos para cada cualidad. O sea, no voy a usar un igual, no voy a decir patas igual a 4. De hecho, aquí justamente el programa me está diciendo que espera unos 2 puntos en vez de un igual. Entonces voy a poner unos 2 puntos y ahí ya agregué una cualidad a este objeto. Pero claramente los perros pues no tienen solamente 4 patas. Entonces voy a poner una coma para separar una cualidad de este objeto y voy a poner enter solo como para que sea un poquito más ordenado. Y ahora voy a poner otra cosa. Por ejemplo, voy a poner ojos 2. Ahora voy a poner nombre y este perro se llama Gillo. Luego voy a poner color y voy a poner café. Y así puedo ir agregando y agregando y agregando cualidades, ¿sí? Por ejemplo, podría escribir pequeño y voy a escribir true, es verdad que es pequeño. Entonces, como pueden ver acá, un objeto es una estructura de datos que tiene muchas variables por dentro y esas variables procuran describir cualidades, funciones, cosas que tiene el objeto y que después me pueden servir. Entonces, por ejemplo, yo podría declarar otra variable que se llame gato y ese gato, dentro de gato podría poner otro tipo de cualidades. Voy a copiar estas mismas y voy a pegarlas acá, pero entonces voy a hacer las diferencias. Entonces, ¿cómo se llama este gato? Este gato se llama Kibo y el color es negro y también tiene 4 patas y 2 ojos y es pequeño. Entonces ya tengo 2 objetos diferentes y cada objeto tiene cualidades distintas, pero también tiene cualidades similares. Ahora, cuando estábamos hablando de arrays, decíamos que una array es una lista ordenada de cosas. Podríamos pensar que un objeto es una lista también, porque es una lista de partes que tiene el objeto, pero esta vez no está ordenado. Entonces no es que haya un índice, no es que patas sea el índice 0 y que ojos sea el índice 2.
Entonces, a diferencia de las arrays, la forma en la que yo puedo acceder a algún tipo de dato del objeto es a través de lo que llaman una clave o una key. ¿Qué es la key? Pues justamente esto que estoy poniendo aquí antes de los 2 puntos, ¿sí? La key patas tiene guardada la información 4, la key ojos tiene guardada la información 2, etc. Entonces, si yo quiero mirar en la consola, console log, puedo mirar, por ejemplo, cuántas patas tiene el perro. Y entonces una manera en la que puedo hacer eso es a través de escribir el objeto, un punto y la key que quiero mirar. Entonces, por ejemplo, si hago clic acá y pruebo el programa, me va a decir que perro, la cualidad patas es 4. Pero si quiero mirar perro, la cualidad nombre, pues entonces me va a decir que es Gillo. Y si pongo gato y pongo nombre, pues me va a decir entonces el nombre del gato. Entonces puedo mirar la información que tienen los objetos. Si solamente pongo en la consola que me muestre el objeto gato en general, pues me va a mostrar todas las partes que tiene el objeto. Sin embargo, yo no puedo hacer como en la array y poner gato y 0, porque esta no es una lista que está ordenada, no tiene un lugar cada uno de los elementos. Tengo que acceder a través de la clave. Entonces, ciertas funciones y ciertos propósitos se pueden cumplir con listas ordenadas, por ejemplo, pasar por todos los elementos de la lista, y ciertos propósitos se pueden cumplir con objetos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una base de datos de usuarios, pues me sirve más tener un objeto, porque en el objeto puedo diferenciar distintos tipos de datos. Mientras que si tengo la lista, como no tiene claves, no tiene llaves, sino solamente un orden numérico, pues entonces no se puede acceder exactamente al valor que yo quiero siempre. Entonces, si yo quiero añadir algo nuevo a un objeto, pues yo podría poner gato, punto, y que quiero agregarle. Por ejemplo, puedo ponerle gato, juguete, y luego ahí sí voy a declarar algo nuevo dentro del objeto gato. Ya no estoy creando esta lista como la estaba creando acá, sino que ahora sí tengo que declararlo de forma convencional. Eso puede parecer confuso, pero cuando uno se acostumbra, pues ya se hace naturalmente. Entonces voy a poner que el juguete del gato es una caja, no un gato, sino una caja. Y entonces, si pongo console.log y miro el objeto gato, voy a ver que ahora añadí un nuevo objeto, una nueva cosa que llamo juguete y que tiene el valor de caja. A veces yo también puedo mirar las partes de los objetos utilizando los corchetes cuadrados. Entonces puedo decir puedo poner console.log, puedo poner gato y puedo poner entre corchetes cuadrados la llave o la key que quiero mirar. Por ejemplo, puedo mirar la llave juguete. Entonces esta es otra alternativa frente al punto, pero para observar qué es lo que hay dentro del objeto. Sí, tengo que ponerlo entre comillas porque tengo que poner una string. En este caso, cuando pongo los corchetes cuadrados, tengo que ponerlo entre comillas porque es como si estuviera preguntando por una string dentro del objeto. Entonces resulta que estos objetos son la base de un tipo de información que se utiliza mucho en web, que se llama JSON. Voy a escribir aquí el nombre, JSON. Y JSON no es JSON el nombre, sino que JSON hace referencia a JavaScript Object Notation. Y JavaScript Object Notation pues es justamente lo que dice acá. Es un tipo de notación de cómo se anotan los objetos en JavaScript, pero después uno puede migrar esa información de objetos a otros tipos de informaciones. Entonces más adelante vamos a ver que si entendemos cómo funcionan los objetos, ya por defecto entendemos cómo funciona JSON, y entonces podemos enviar o crear bases de datos o crear información más compleja. Entonces creo que con eso es suficiente por ahora para poder entender un poco cómo se declaran objetos.